mencionabas, el tamaño de la banca hay que verlo siempre desde el punto de vista relativo, ¿no? La economía venezolana se ha contraído de una manera impresionante, pues, o sea, las cifras del propio Banco Central así lo demuestran. Ya tenemos 5 años consecutivos de contracción económica, el año 19 no va a ser la excepción, es más, en el mejor de los casos tendremos una contracción cercana al 20% y hay algunas estimaciones del orden del 25 y hasta el 30%. La actividad bancaria difícilmente puede estar ajena a lo que esté pasando en la economía en su conjunto, ¿no? Pero yo te diría que en los últimos 24 meses particularmente la contracción del sector bancario ha sido más que proporcional que la de la economía en general, ¿no? Posiblemente en los años 14 al 17 todavía el sistema financiero tuvo cierto margen de maniobra, pero en los últimos 24, 36 meses ha sido muy complejo. El proceso de hiperinflación golpea muy duro a la banca. La banca es un sector que se maneja con activos monetarios y los activos monetarios en hiperinflación se desvalorizan de una manera muy importante y aceleradamente. Entonces, si hay dos medidas básicas para ver el tamaño y el peso que tiene el sector bancario en la economía. Uno, obviamente, es el peso dentro del Producto Interno Bruto. En los años 13 al 14, ahí se llegó a un nivel cercano al 8, 7,5, 8% de peso dentro del Producto Interno Bruto. La contribución del sector financiero en general dentro del Producto Interno Bruto, ese indicador, cifras Banco Central de Venezuela, no llega al 2% en el año 2018. Y para el 2019 seguramente va a ser menor. ¿Y por qué menor? Digo, ya la información que sí uno la puede sacar de los balances de los bancos, el crecimiento de la cartera de crédito bruta de la banca nominalmente diciembre 18, diciembre 19 estimado debe estar rondando los 2.500%, mientras que la inflación, toma las cifras del Banco Central de Venezuela, súmale las últimas cifras del mes de octubre de la Asamblea Nacional, alguna estimación del mes de diciembre, debemos tener una inflación cercana al 12.000%. La devaluación del tipo de cambio oficial posiblemente cercano al 7.500, 8.000%. O sea, cuando tú ves hay una contracción real de la cartera de crédito de la banca, ya bien sea en bolívares reales o en dólares, entre el 70 y el 80% este año. Eso nos va a llevar a que, de nuevo, el peso del Producto Interno Bruto del sector financiero sobre el total de la economía decrezca aún más. Y el otro indicador, que es el tamaño de la cartera de crédito de la banca sobre el Producto Interno Bruto, que ahí tuvo, diría, su máxima expresión en los últimos años, en 2013, 2014 también, cercana al 30% del Producto Interno Bruto. Llegó un momento que la cartera de crédito del sistema financiero venezolano total estaba rondando los 25.000, 30.000 millones de dólares. Hoy, te mencioné hace un rato que esa cartera de crédito es cercana a los 250 millones de dólares apenas. Entonces, si vemos un Producto Interno Bruto en dólares que estará rondando los 60.000 millones de dólares, bueno, no llega a 0,5% el peso de la cartera de crédito sobre la actividad económica general, ¿no? Entonces es dramática la contracción que ha ocurrido en el sector bancario y eso, por supuesto, disminuye muchísimo la escala de operación de los bancos en general, y por lo tanto también la capacidad de contribución a la generación de riqueza en la economía, al financiamiento de la actividad productiva, al capital de trabajo, etcétera. Wow, la verdad es que es increíble porque uno ya conoce la tendencia, uno conoce la situación, pero cuando le colocamos un número es que en verdad nos damos cuenta de la magnitud del problema. Ahora bien, entendiendo esta situación, ¿qué está haciendo o qué puede hacer la banca para seguir cumpliendo su rol en la economía? Y más aún, ¿sigue o no siendo lucrativo prestar? Si es lucrativo o no, esa respuesta al final depende, ¿no? O sea, no se puede, hay que verlo de una manera integral, ¿no? Primero, la cartera de crédito no lo puedes ver nada más por el lado del ingreso. Y hoy el ingreso expresado en términos de tasa de interés está regulado. Entonces hay unas tasas nominales máximas que se pueden cobrar, en este momento 40%, y unas comisiones por desembolso que se pueden aplicar a los créditos y algunas otras servicios que la banca está cobrando para dar el financiamiento a las empresas, ¿no? Pero cuando tú lo ves de una manera integral, cuando ves el costo de financiamiento, como te decía antes, tú hoy estás generando ingresos por 15 bolívares, pero tienes que pagar por 100 bolívares que captas. Si bien las tasas pasivas también están
reguladas y son sumamente bajas y son reales negativas, no se puede ver únicamente como el costo financiero del pasivo. Tú tienes una cantidad de costos que tienen que ver con los aportes a Fogada y Sudeban, que entonces de nuevo son por los 100 bolívares que captas, ¿okay? No por nada más por los 15 que tú prestas. Y tienes también una estructura bancaria que estaba dimensionada o está todavía dimensionada para atender un tamaño de economía muy diferente al que hoy día tenemos. O sea, hoy todavía tenemos cerca de 30 instituciones financieras entre pública y privada, tenemos más de 50.000 empleados bancarios, tenemos más de 3.000 oficinas bancarias en un país de nuevo que se ha reducido sistemáticamente en los últimos años y que prácticamente ha perdido 2/3 partes de su Producto Interno Bruto. O sea, para darte una cifra que creo que es muy, muy impactante, esa cartera de crédito de la banca que yo te mencionaba, que son cerca de 250 millones de dólares expresado en bolívares a cierre de noviembre, son cerca de 8.9 billones de bolívares. Los gastos de transformación de la banca, que representan los gastos operativos, administrativos, más los gastos de personal, en el mes de noviembre nada más fueron cerca de 890 millardos de bolívares en un solo mes. Cuando tú anualizas eso y lo ves sobre la base de cartera de crédito, estás hablando que tú prestas un bolívar y gastas 1,2 bolívares en términos de gastos operativos y personales, 120% lo que es los gastos de transformación sobre la cartera de crédito bruta. O sea, ¿cómo rentabiliza? Cuando en una economía normal los gastos de transformación sobre el total de activos productivos pudiese estar rondando entre 4 o 5%. Aquí estamos hablando de 120%. Entonces, como te digo, hablar de si el crédito es lucrativo o no, tiene muchas aristas. El tema es que hoy no hay otra opción. Okay. El no prestar no es una opción, porque tú tienes una base instalada y además tú te debes a los clientes. Si tú no prestas, dejas de tener relaciones con tus clientes, que no nada más es el beneficio, digámosles, o la relación crediticia, sino todos los servicios que están conexos a esa relación que se crea entre cliente y proveedor financiero, ¿no? Entonces yo te diría, hoy está muy comprometido la generación de utilidad vía el crédito tradicional, pero por dos cosas. Uno, porque tienes regulada el precio o la tasa de interés, y tienes regulada también la cantidad, o sea, tienes regulada la ecuación completa, el P por Q. Claro. Tienes la tasa de interés regulada y el Q regulada por los encajes. Entonces tienes una escala muy pequeña y una tasa de interés que en términos reales también es muy baja. Entonces, bueno, este nivel de operación en el mediano plazo no se haría sostenible, porque no tienes cómo cubrir tu estructura de gastos de transformación. Tendría que haber un replanteamiento muy importante de la forma de prestar el servicio, de la eficiencia bancaria, etcétera. Bien, entiendo. Ahora, Martín, tratando de cambiar el ángulo, no necesariamente hacia el optimismo, pero sí hacia el futuro y las oportunidades que puede haber, ¿qué nos dice sobre las oportunidades que pueden tener profesionales en Venezuela que estén interesados en el sector financiero, e incluso profesionales que están fuera de Venezuela pero que están interesados en participar en una recuperación del sector o en una recuperación de la economía? A ver, como decía, una situación, el status quo aquí no es sostenible, ¿no? O sea, tiene que de alguna manera cambiar. O sea, se le está poniendo a la banca todo el peso de la política monetaria. Eso tiene unos costos importantes en el corto y en el mediano plazo, ¿no? En un proceso de recuperación económica es fundamental la participación de la banca, ¿no? Y no va a ser suficiente nada más la banca nacional. El apoyo de otros organismos de desarrollo multilaterales va a ser fundamental, pero una banca nacional robusta, fuerte, que pueda apoyar el crecimiento de la actividad productiva y el consumo, sin lugar a dudas, es fundamental, ¿no? Entonces, la banca venezolana hace pocos años atrás, no estamos hablando de mucho tiempo atrás, tiene una posición competitiva impresionante en la región, ¿no? Comparable con cualquiera de los países hoy día que uno lo ve más bien muy lejano, o sea, hablando de economía
chilena, colombiana, brasilera, mexicana, etcétera, ¿no? El talento en la banca venezolana es también demostrado y se ha caracterizado de tener un excelente desempeño, no nada más localmente, sino ahorita hay cientos de profesionales trabajando en la banca latinoamericana, inclusive fuera de Venezuela. Entonces, yo creo que tenemos que dar por descartado que la recuperación del país pasa por también tener una banca local sana, fortalecida, ¿no? Y ahí vuelvo un poco al tema patrimonial, es muy importante. Bueno, ¿cuál es el fortalecimiento patrimonial de hoy de la banca? ¿Cuál es su capacidad de generación de ingresos? Porque la forma natural y orgánica de fortalecer los balances de una institución financiera es a través de su gestión operativa, de sus niveles de utilidad. Entonces eso es fundamental desde el punto de vista de ver la banca hacia futuro. Estoy también seguro de que en momentos de oportunidades, en momentos de mayor crecimiento económico, donde las regulaciones disminuyan, donde haya mayor competitividad, donde de nuevo empiece a crecer la economía, pues la banca va a estar acompañándole, los accionistas y el propio, a través de aportes de los accionistas actuales o a través de emisión de nuevas acciones de los bancos que actualmente están cotizando en la bolsa, pues vas a tener un fortalecimiento patrimonial que te va a permitir apoyar el desarrollo y crecimiento del país. Y en ese contexto creo que los profesionales en todas las áreas, porque bueno, si hay un sector que emplea una gran cantidad de profesionales de diferentes áreas, de las áreas económicas y financieras, pero de las áreas operativas, ingeniería de producción, etcétera, tecnólogos, en las áreas de capital humano, etcétera, es la banca, ¿no? Entonces yo creo que va a haber oportunidades muy interesantes, sobre todo cuando uno piensa en una banca distinta de cara al futuro, ¿no? Donde hoy día, digamos, la coyuntura y las dificultades de toda índole en términos de manejo los medios de pago, en términos del cono monetario actual, etcétera, ha obligado a la banca a irse transformando, y el mundo en sí también ha evolucionado en términos de adoptar nuevas tendencias y tecnologías digitales. Yo creo que profesionales de diferentes áreas, como te digo, va a tener un espacio muy importante en la banca, de nuevo, desde la parte financiera hasta la parte operativa, hasta la parte tecnológica, va a tener un espacio en la banca del futuro. Bueno, Martín, de verdad muchísimas gracias. Yo creo que con esto más que completo la conversación. Sí quería saber si quieres añadir algo más, sobre todo relacionado a la situación que estamos viviendo, relacionado al país, relacionado a los profesionales que están, como bien hablaste de ellos, pero también a los que no están y eventualmente van a querer volver. Y bueno, y cualquier mensaje que Martín Pérez le quiera dejar a esa gente que nos está escuchando. Todos los que nos hemos quedado y algunos que no se han quedado, se han ido, pero que están esperando la oportunidad para volver, yo creo que el sector bancario, el sector financiero va a estar ávido de contratar gente, además que traiga otras experiencias. Se va a necesitar, yo creo que la escasez que vamos a tener en el futuro cuando se esté, digamos, reconstruyendo de alguna manera el país, va a ser escasez de talento, ¿no? Pero no porque no haya talento venezolano, sino porque ahorita está en otros lados y porque las necesidades van a estar en todos lados. Y permíteme hacer una pequeña cuña. Yo creo que Bancario va a ser un excelente sitio para atraer talento en todas las áreas, como lo mencionaba. Pues sí, en las circunstancias actuales, nosotros recientemente tuvimos la osadía de hacer unas encuestas internas para medir el ambiente laboral y tuvimos el reconocimiento de Great Place to Work como una empresa con un excelente ambiente de trabajo donde trabajar, y inclusive ejemplo para otras organizaciones. Entonces yo creo que este es un lugar, y muchos otros en Venezuela, para poder desarrollarse profesionalmente, aportar y desarrollar toda esa creatividad que el venezolano y los profesionales y técnicos venezolanos tienen. Óptimo, muchísimas gracias. A ti, Sebastián, muchas gracias. Espero que esta entrevista con Martín les haya dado luces de lo que ocurre ahorita en la banca venezolana y qué exactamente para Venezuela es el crédito bancario hoy en día. Antes era una herramienta para las empresas y negocios se financiaran, y para otros era una herramienta para comprar dólares. Ahora, sin ese acceso, la economía venezolana está sufriendo una transformación de la cual estamos viviendo en estos momentos.
Más allá de lo que pueda ser oscuro dentro de este panorama que nos presenta Martín, nosotros desde el Rosal seguimos apostando a que Venezuela está enrumbada a ser un país que la banca va a pertenecer y que va a participar de manera activa. No se pierdan los próximos sucesos o lo que pueda pasar con la banca, porque seguiremos monitoreándola desde el Rosal.